Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Entonces, hoy vamos a ver cómo vamos a hacer un contraste de lo que nos muestra la palabra de Dios con respecto al yo. Al yo, ¿sí? ¿Comparado con qué? Con la perspectiva del yo que nos enseña el mundo, ¿sí? Ese es el tema de hoy. Nos vamos a enfocar en 3 pecados: autodesprecio, autoexaltación y autoconmiseración. 3 pecados que están centrados en el yo. Hay muchos más pecados que están centrados en el yo, ¿cierto? ¿Qué se les ocurre? Pecados que están centrados en el yo. La soberbia, que es un poco la autoexaltación, ¿cierto? Autosuficiencia. Sí, el egoísmo, ¿cierto? La envidia, ¿cierto? Los celos. ¿Los celos creen que es un pecado que está centrado en el yo? Evidentemente, ¿cierto? Es que es mío, por eso es que yo siento celos. Exacto. Entonces está los celos, la envidia, la codicia, ¿cierto? Miren que por eso es que es la avaricia, por eso es que es tan importante que empecemos a tratar y a entender cuál es la perspectiva de Dios en cuanto al yo. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotras no hemos entendido qué es lo que Dios espera de esa perspectiva, nosotras no crecemos. Y nos preguntamos, llevamos muchos años siendo cristianas, ¿cierto? Hoy el hermano Fernando hablaba de que hay 2 tipos de cristianos. ¿Cuáles? Carnales y espirituales. ¿Ustedes creen que eso es correcto? No, ¿cierto? No es correcto. No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Precisamente, ¿cuál es el problema de los cristianos carnales? Están pensando en el yo, ¿sí? Cuando nosotros no dejamos de pensar en el yo, no crecemos. Y no vamos a ser nunca esas siervas que son como Cristo fue, ¿sí? Esas siervas de Cristo como Él fue siervo. Esas siervas piadosas, ¿cierto? ¿Me va a retirarse un poquito de tu calor? Entonces, por eso, yo creo que el Señor puso ese mensaje en mi corazón. Y porque no, miren que no es una cosa con la que ustedes luchen solamente, es una cosa con la que luchamos muchas, y me incluyo. Es un tema con el que luchamos todas. Y es un tema que de verdad no nos está permitiendo crecer en la iglesia, no nos está permitiendo dar fruto. Entonces, bueno, para empezar vamos a orar y nuestro tema hoy entonces vamos a más o menos cómo lo vamos a tratar, vamos a explicar qué son esos 3 pecados, cómo se expresan esos pecados en nuestra vida, ¿sí? ¿Cuáles son las señales de que hay alguien que está pasando por ese pecado o yo? Porque la idea aquí es que nos autoconfrontemos, ¿sí? Es la clase, no para buscar tanto, y como yo creo que siempre lo he repetido, la idea no es tanto estar pendiente de cómo es que están comportando los demás, ¿cierto? De ver el pecado en el otro. Esta no es la idea de esta clase. La idea de esta clase es ver cómo estoy yo. Y por eso, aunque es la perspectiva, vamos a entender. Exacto. Entonces, la idea, vamos a entender cómo podemos darnos cuenta si nosotras estamos en eso, cayendo en esos pecados. Exacto. Luego, pues vamos a ver el punto de vista del hombre natural, o sea, no nosotras cristianas, sino el hombre que está afuera, ¿cierto? El hombre del mundo, lo que está enseñando afuera. Y finalmente vamos a terminar revisando cuál es la perspectiva correcta, ¿cierto? ¿Cuál es la perspectiva de Dios sobre el yo? Entonces, iniciemos en oración. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias por cada una de las damas que está aquí sentadas en esta mañana, Señor. Yo sé, Señor, que eres tú el que pone en nuestro corazón el deseo de estar acá. También oramos por las damas que están en casa y que por algunas circunstancias, Señor, hoy no están con nosotras. Algunos están viviendo en otros lugares, Señor. Algunos están de viaje, Padre amado. Te pedimos, Señor amado, que los acompañes, que los guardes,
y que les permitas estar pronto reunidos y en comunión aquí con nosotras, Padre amado. Ponemos, Señor, este tiempo de esta clase en tus manos, Señor. Yo te pido, Padre amado, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, que sea tu Santo Espíritu colocando las palabras correctas en mi boca, Señor, y permite, Señor, que este mensaje toque nuestras mentes y nuestros corazones, Padre, para que podamos ser transformadas y, como decía el hermano Fernando, no seamos solo oidoras, sino hacedoras, Padre, que podamos meditar toda la semana, Señor, en tus palabras y ser esas siervas, Señor, esas cristianas que ya no toman leche, Señor, sino que pueden tomar ese alimento sólido, Padre amado. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces, como les dije, vamos a iniciar tratando de identificar bien qué son esos pecados y cómo podemos identificar ese pecado en nuestras vidas. Entonces, ¿qué creen que es el autodesprecio? ¿Y por qué es un pecado, cierto? No aceptarse, ¿cierto? ¿Qué más? No hay amor propio, ¿sí? Es lo que dice el mundo, ¿cierto? Es un odio, autodesprecio es un odio hacia mí mismo, ¿cierto? Es un odio hacia mí mismo. Y puede ocurrir por muchas situaciones, ¿cierto? Algunas personas no se aceptan, como decían, ¿cierto? De pronto un defecto físico, de pronto el cuerpo, ¿cierto? Muchas personas no aceptan su cuerpo, no aceptan su cara, no aceptan su pelo, que lo tienen corto, que lo tienen churrusco, que lo tienen liso, ¿cierto? Eso genera como un desprecio por sí mismo. Les voy a leer una definición que encontré psicológica, ¿sí? Dice, dinámica psicológica en la que una persona ha interiorizado y reforzado una serie de sentimientos relacionados a una visión negativa de sí mismo, ¿sí? Eso es lo que dice la psicología. Sí, o sea, hay muchas razones del mundo, ¿cierto? Me han tratado mal, tengo un mal ambiente, la gente constantemente se ha burlado de mí, o sea, ese autodesprecio se puede generar por sin fin de razones del mundo, ¿cierto? Es lo que llama el mundo la baja autoestima, ¿cierto? Eso es. Sí, yo creo que como estamos así, ¿me escuchan? Sí, la baja autoestima, sí, es lo que el mundo dice, ¿no? Las personas que tienen baja autoestima. Son personas que pues no tienen realmente, pues, ¿cómo se identifican? Son personas que no tienen al Señor en su corazón, ¿cierto? Y la seguridad está puesta, ¿en dónde? En el yo, ¿no? En el yo, ¿cierto? No en Dios, ¿cierto? Yo no soy, yo esto, yo. Entonces, como su confianza está puesta sus ojos están puestos en sí mismos y no en el Señor, pues, pero ven todo lo negativo de ellos mismos, ¿sí? O sea, están puestos en sí mismos, pero están viendo es todo lo negativo de sí mismos. Contrario a los de la autoexaltación, ¿verdad? Porque ellos, igual, sus ojos están puestos en el yo, pero ellos están viendo es lo positivo y además de manera excesiva, ¿cierto? La vanagloria, la soberbia, eso es el autoexaltación. Entonces, bueno, el autodesprecio también abarca sentimientos relacionados con la culpa, ¿cierto? Entonces hay gente que siente mucha culpa o siente mucha insuficiencia en relación a lo que hace. O sea, son personas que nunca sienten que lo que hacen lo hacen bien, ¿sí? Todo lo voy a hacer mal. Por ende, a veces ni intentan hacer las cosas porque ¿para qué? Si yo lo voy a hacer mal, ¿cierto? Yo soy incapaz. Entonces, eso también es un reflejo de autodesprecio. ¿Cómo se manifiesta el autodesprecio? Entonces, como les decía, entonces son personas que constantemente se están comparando con los demás y ven todo lo negativo en ellos, ¿cierto? Los demás todo lo pueden hacer, todo bien, todos los demás son excelentes, ¿cierto? Pero yo nunca estoy conforme con lo mío, ni con lo que tengo, ni... Es como decía Moni,
tienen una incapacidad, por decirlo de alguna manera, como lo diría el mundo, de cultivar el amor propio, ¿cierto? No se sienten capaces, son perdedores en su naturaleza, ¿cierto? Son personas que se dejan afectar fácilmente por lo que los demás dicen, ¿cierto? Que, no sé, alguien dijo, ay, no sé, hoy te ves gordita, y ya, ¿no? ¿Sí? O alguien le dijo, tú no vas a ser capaz, ¿sí? ¿Para qué lo intentas, sí? Y rápidamente se dejan afectar por las palabras de los demás. Fácilmente se afectan, entonces ya no meditan en la palabra de Dios, sino que meditan en esa palabra que alguien le dijo, en ese comentario que alguien le hizo. Exacto, son personas extremadamente sensibles a las críticas de los demás. Bien, Juanita, así es, eso. Entonces, otras personas podríamos detectar si son personas que fácilmente se deprimen, ¿sí? Fácilmente están sintiendo como un bajón de estado de ánimo, triste, ¿cierto? Sienten esos sentimientos de tristeza, de amargura, se dejan embargar fácilmente por la amargura. Entonces, fácilmente se deprimen, tienen problemas de estado de ánimo, ¿cierto? Entonces los ve uno de pronto felices y al rato tristes porque de pronto algo pasó, uno no sabe y se afectó, exacto. Son personas que fácilmente caen en adicciones, que se estresan, ¿sí? Pueden caer en la esquizofrenia a nivel pues, psicológico, ¿cierto? En las adicciones, en los vicios, en los problemas de identificación sexual, o sea, de género. Entonces, esas personas que no se aceptan, pues, ¿por qué terminan siendo, creyéndose lo que no son, ¿cierto? Hombres que se creen mujeres o mujeres, alguien hizo un comentario, alguien cualquier cosa, y se sintió que, pues que él ya no es el varón que el Señor creó, sino que es otra cosa. Entonces, esas personas realmente sienten un autodesprecio, un odio hacia sí mismo. Nací hombre y siento odio a ser hombre. Nací mujer y siento un odio a ser mujer porque no me siento capaz de ser como las demás mujeres o como los demás hombres. ¿Sí? No sabemos, ese tipo de personas. Entonces, por eso también pueden sufrir esos trastornos de personalidad, de yo no soy lo que debo ser, ¿cierto? Y también pueden sufrir fácilmente trastornos de conductas alimentarias. Entonces, pues porque hay bulimia o porque hay anorexia, ¿sí? Son estas personas que tienen un rechazo a sí mismos. ¿Por qué? Porque están centrados en sí mismos. Solo por eso. Están centrados en sí mismos y por eso pensamientos comunes de estas personas, entonces, como yo les decía, son personas que creen que siempre van a fracasar, que son unos perdedores, ¿cierto? Ni para qué lo intento, no lo voy a hacer bien. Y siempre sienten que todo lo hacen mal. Entonces, eso es con respecto al autodesprecio, ¿cierto? Siempre ven el lado negativo. Son personas extremistas, ¿sí? Nunca ven las cosas buenas que han hecho, sus logros, ¿no? Siempre ven todo lo malo. El vaso medio vacío, exacto. Nunca ven el vaso medio lleno, sino siempre, ni medio vacío, así, sí, tienes razón. Entonces, además vamos a encontrar que son personas que se esfuerzan mucho por encajar, ¿sí? Como ellos se sienten tan poca cosa, entonces hacen un esfuerzo excesivo para caerle bien a los demás, para integrarse con los grupos, para, no sé, no sé qué podría ser un esfuerzo excesivo, pero bueno. Como para que no hablen mal y no les den ninguna crítica, ¿sí? Es ese tipo de personas. Bueno, ¿qué es la autoexaltación? Ya habíamos mencionado rápidamente. Lo contrario del autodesprecio, ¿cierto? Entonces es... Así es. Así es. ¿Cómo se manifiesta? Es soberbia, ¿cierto? Es orgullo, un orgullo exagerado por sí mismo, ¿cierto? Es una persona que todo el tiempo está hablando, al contrario del otro, está hablando de sus logros, ¿cierto? De lo bueno que es.
No hay nadie como yo. ¿Qué más se les ocurre? Son egocéntricos. Miren que los que se autodesprecian también son egocéntricos, ¿sí? Porque estamos hablando de 3 pecados relacionados con el ego, finalmente. Y van a ver que el tercer pecado que vamos a ver hoy, que es la autoconmiseración, también es de personas egocéntricas, porque están pensando solo en sí mismas. Así es. ¿Qué más se les ocurre? ¿Cómo se expresa el pecado de la autoexaltación? De la autoexaltación. ¿Cierto? Autosuficiente. Exacto. Claro, no acepta críticas, ¿cierto? Porque nadie puede hacer las cosas, nadie puede hacer las cosas mejor que yo. Entonces no acepta críticas, hace su propia sabiduría muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué señales? Ya ustedes las han dicho. Entonces, es una persona que no acepta críticas, pero que por el contrario está demandando constantemente los halagos de las demás personas para sentirse bien. Son personas que necesitan que las personas reconozcan constantemente que lo hizo bien, ¿sí? Entonces, también son personas que están muy pendientes de su imagen. Ahora, no estoy diciendo acá que ahora nos desordenemos y que no vengamos acá a la iglesia muertas nada, pero son personas exageradamente preocupadas por su imagen, ¿sí? Exageradamente, podríamos decir, vanidosas, ¿sí? Demasiado exageradas con su imagen. ¿Por qué? Porque ellos con esa imagen lo que quieren es sobresalir del resto, ¿sí? Entonces porque ellos necesitan llamar la atención. Entonces, por eso son exageradamente preocupados por su imagen. Muy bien. También usan normalmente cuando hablan con los demás, eh, usan un lenguaje muy elocuente, ¿cierto? Siempre como hablando para exhibir. Exacto. 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 Sí, los ojos siempre por encima de los demás, ¿no? Así es. Entonces son personas que les gusta mucho exhibirse, que entonces en el lenguaje también es un lenguaje, hablan mucho, como ustedes dicen, quieren hablar mucho. Tienen buena labia. Son prepotentes, son soberbios, son prepotentes. Y les gusta mucho que los reconozcan, y que los vean, ¿no? Llamar la atención. Les gusta la adulación, muy bien, así es. Entonces, pues como ustedes lo han dicho, tienen una actitud altiva, egocéntrica, ¿cierto? Exhiben mucho sus atributos, sus éxitos, ¿sí? Todo el tiempo. Vamos a su casa y están todos los diplomas colgados de todas en la entrada de su casa para que los veamos. Así es. Ahora, otra vez vuelvo y digo, estamos viendo todo esto para ver qué hay en nosotras mismas, ¿no? No es que ahora nos vamos a ir a la casa de cada una de las hermanas a ver quién tiene colgados los diplomas. No. La idea es cada una, ¿qué hay de eso en mí? ¿Sí? ¿Qué hay de eso escondido? Porque miren que esos son pecados escondidos. Y son escondidos, ya les digo, cuando empecemos a ver la perspectiva del mundo, pues, ¿qué enseña el mundo? Hace que nosotras terminemos no entendiendo que esto es un pecado. ¿Sí? Porque es que, ¿qué enseña el mundo? No me voy a adelantar, pero el mundo habla de la autoestima, ¿cierto? De quererse a uno mismo. Entonces, pues eso hace que uno no alcance a ver de pronto si está en estos pecados, que eso está mal, ¿sí? Porque estoy centrada en ello. ¿Qué más? ¿Qué otras señales? Son personas que minimizan sus actos o los esconden, porque como no quieren que nadie, como lo que están buscando es que los vean que son superiores, pues entonces si ellos medio detectan algo que puede no ser popular entre los demás, cierran la puerta. Exacto. Total, total. Entonces ellos se escudan siempre en algo. Siempre te van a dar
te van a refutar o te van a poner un muro. Exacto. Exacto. ¿Sí? Listo. Detestan que otras personas puedan figurar más que ellos. Y el error lo cometió el otro. Sí, sí, se presenta y lo he vivido. He visto, igual, no es que el Señor le abra a uno la mente para ver a los demás, uno debería verse a uno mismo, pero también pues a veces uno ve cosas y dice, pero he visto personas que se han exaltado y en esa misma reunión les han objetado algo, es que eso no lo hice yo. Es que eso no lo hice yo, o sea, lo malo no lo hicieron ellos, lo bueno sí. Sí, así es. Mucho cuidado con eso. ¿Nos puede pasar a nosotras? Sí, nos puede pasar. Sí, nos puede pasar. Así es. Entonces son personas que además no les gusta que los demás puedan destacar por encima de ellos, ¿cierto? No aceptan que otras personas puedan disfrutar de una mejor posición o de más prestigio. Eso los incomoda. Los incomoda en el trabajo, los incomoda en la iglesia. Pilas, ¿no? Hay mucha gente que está en la iglesia pensando que tiene ciertas habilidades y no entiende por qué el Señor, porque de nuevo, ellos creen que es el pastor el que los llama a servir, pero no es el pastor el que los llama a servir, ¿cierto? Que nos llama a servir es el Señor. Pero pues están tan centrados en su yo que lo que no hacen es, ¿por qué no me han notado? ¿Por qué no me han puesto a servir? ¿Por qué si yo soy tan bueno no han visto todas mis habilidades, ¿cierto? Esas son personas que en el fondo en la iglesia te autoexaltas. O sea, en la iglesia también tenemos ese pecado. También tenemos ese pecado. Y finalmente, otra señal son personas que muestran una actitud autoritaria o dictatorial. ¿Por qué? Porque se hace lo que yo digo. ¿Por qué crees? Claro, ¿cierto? Se creen autosuficientes, creen que siempre tienen la razón. Entonces, ni para qué escucho a los demás. ¿Para qué los escucho si es que nadie va a hacer las cosas mejor que yo? Todos van a cometer errores, entonces mejor ni escucho a los demás, para que o los escucho aparentemente, pero mis oídos están sordos porque al final yo sé que yo tengo la razón y todos los demás están errados. Entonces, esa es una actitud de autoexaltación. Así es. Muy bien. ¿Qué es la autoconmiseración? La autoconmiseración. La compasión excesiva por uno mismo, ¿cierto? Siempre generando lástima, que se hace la víctima. Así es. ¿Por qué creen que eso es pecado? Amén. Exacto. Claro, y no son capaces porque ustedes saben que nosotras en nuestras fuerzas no somos capaces, o sea, eso es claro, pero estas personas entienden eso, que en sus fuerzas no son capaces, pero en lugar de entender que la fuerza viene del Espíritu Santo, ¿cierto? Piensan y confían en lo que los demás puedan hacer por ellos, ¿sí? Entonces están generando lástima, como decía la hermana, están generando lástima constantemente, pero están esperando es que los demás reaccionen, ¿sí? Y no están buscando eso del Señor. Porque igual que los que se autoexaltan, los que se autoconmiseran, los que sienten autoconmiseración, perdón, están centrados en ellos mismos porque están buscando de alguna forma que también la atención esté centrada en ellos. Quieren llamar la atención con su lástima,
con que pobrecita yo, como ustedes decían, ¿cierto? Entonces, es pecado. Si van a Mateo, vamos a Mateo 16, 22 al 23. Hoy no hemos ido a la Biblia, por Dios. Es que vamos a Mateo, y hemos charlado mucho. Mateo 16, 22 al 23. Sí, yo creo que sí. Mateo 16, 22 al 23. Bueno, pero durito, hermana. Vamos. Mateo 16, 22 al 23. Amén. Sí, por favor. A reconvenirle de ti, ¿cierto? Esto te acontezca. Amén. Pero él, amén, amén. Realmente estos tres pecados son por lo mismo, porque no ponen las cosas en los ojos de Dios, sino en la de los hombres. Así es. Pero aquí específicamente, Pedro invita al Señor a tener lástima de él mismo. Y el Señor de una vez le dice, eso es un pecado. Entonces, no podemos invitar a nadie a sentir lástima de ellos mismos. ¿Por qué? Porque pues cuando nosotros sentimos lástima de nosotros mismos, pues nos vamos, ya no nos vamos a esforzar por ser esos siervos fieles, ¿cierto? Porque pobrecita yo no tengo tiempo, ¿cierto? Cuando estoy en momentos de prueba, cuando tengo dificultades, dolor, pues lo que yo estoy buscando es que, pobrecita yo, alguien venga y me ayude, ¿cierto? Y no nos concentramos en Cristo, en servirle al Señor. Eh, la autoexaltación, yo creo que yo me salté hoy los versículos, miremos por qué es un pecado la autoexaltación, ¿cierto? Miremos, vámonos a... Sí, porque no vimos por qué, bíblicamente, por qué la autoexaltación. Estamos viendo por qué la autocomiseración es un pecado, ¿no? ¿Por qué la autoexaltación es un pecado? Salmo 2:12. Sí, por favor. Salmos 2:12. Sí, es que me salté los versículos para ver por qué estamos hablando de que son pecados. O sea, por qué bíblicamente esos son pecados, ¿cierto? 2:12, por favor. Honrad al hijo, ¿sí? Bueno, sí, tiene razón, no era ese. Primero miremos Hebreos 5:5 y alguien que busque Proverbios 30:32. Más bien, Proverbios 30:32. Y alguien que busque Hebreos 5:5. Proverbios 30:32. ¿Alguien lo tiene? Amén. Miren que Cristo nunca se exaltó, ¿cierto? Cristo nunca se exaltó. Ni siquiera se defendió. Proverbios 30:32, ¿quién lo tiene? Pon el dedo sobre tu boca. ¿Sí? Entonces, si Cristo no se exaltó a sí mismo, ¿cómo es que yo me voy a exaltar, cierto? Entonces, Jesús nunca buscó su propia gloria. ¿El qué buscaba?
¿cierto? Pero siempre buscó agradar ¿a quién? Al Padre, ¿cierto? Nunca nada de lo que hizo el Señor Jesucristo lo hizo para Él, siempre para enaltecer y glorificar al Padre. Entonces, ¿cómo es que yo voy a empezar enalteciéndome, ¿cierto? Entonces, por eso es pecado. Y bueno, muy bien, creo que entendimos los tres pecados. Vamos a un poco a entender cuál es el punto de vista del hombre natural, ¿sí? Y quiero que, voy a leerles unos puntos que traigo aquí, y quiero que sean muy, o sea, tengan mucho cuidado, porque esto que les voy a leer es muy sutil. O sea, no vamos a entender bien qué es lo que está mal ahí. Y quiero que lo vayan pensando. Entonces, ¿cuál es el punto de vista del hombre? ¿Qué dice el hombre? Entonces, el hombre dice, la sabiduría de este mundo dice, que los problemas inician cuando yo tengo una baja autoestima o una baja imagen de mí mismo. ¿Lo han escuchado? Sí, ¿cierto? Los psicólogos lo mandan. También declaran que debemos aprender a amarnos. Dice, ámate a ti mismo porque si no, no vas a poder amar a los demás. ¿Les parece correcto, incorrecto? Parece correcto, ¿cierto? Parece correcto, pero les digo, tengan cuidado. Hay un dicho que dice eso, ¿sí? Entonces pensemos con mucho cuidado, porque eso es lo que nos vende Satanás. Tienes que satisfacer tus necesidades primero para que luego puedas ayudar a los demás, ¿cierto? Por eso, cuidado. Y luego los demás. Eso es lo que enseña el mundo. Entonces les digo, escuchemos bien. Eres de valor infinito debido a que Dios está dentro de ti. O sea, Dios está dentro de ti, tú eres de valor infinito. Tienes que conocerte a ti mismo y tus sentimientos antes de hallar la completa satisfacción en la vida. ¿Lo han escuchado? Conócete a ti mismo. En esa línea. Tú conoces, ¿sí? Como no entiendes tus emociones, no entiendes tus sentimientos porque no te conoces. Conócete a ti mismo. Nos manda el mundo. Entonces, pilas son enseñanzas muy sutiles que además, como decía Moni, usan a la misma palabra de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, cuando dicen ámate a ti mismo para poder amar a los demás, ¿qué versículo creen que están usando? Versículo. ¿Qué versículo? Sí. Ama a tu prójimo, ¿cierto? Perdónenme. Mateo 22:39, si lo tienen por ahí, dice, y el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ámate primero, pero miren que ahí no dice, ámate primero para poder amar a los demás, ¿cierto? Muy bien. Entonces, estábamos viendo el punto de vista del hombre. ¿Por qué creen ustedes que todo esto que les acabo de leer está equivocado? Es un punto de vista equivocado. Muy bien. Así es. Muy bien. ¿Qué más? O sea, está sobre nosotros y me pone en esa posición de aprendiendo y todo ese proceso que voy a tener, pero tengo como modelo a eso. Claro. El Señor ha empezado una obra en nosotros y la perfeccionará, ¿cierto? Pero no es en nosotros, no es viéndonos a nosotros mismos, sino es viéndolo a Él. Por eso todos estos puntos de vista que les acabo de leer son equivocados, porque están centrados en el yo, ¿sí? Y no en la palabra de Dios. Veamos algunos ejemplos. Entonces,
de por qué están equivocados y confrontémoslo, porque esta era la tarea de hoy, confrontarlo con la palabra de Dios, el mundo con la palabra de Dios. Entonces miremos el primer punto, ¿sí? El que decía que, ay, perdón, el que decía, tienes que amarte a ti mismo antes de que puedas amar a los otros. Miremos qué dice la palabra de Dios. Miremos primera de Juan 15, 12 al 13. Primera de Juan 15, versículos 12 y 13. Ah, debe ser 5. Debe ser 5, sí, perdónenme. 12 y 13, sí. 5, sí. 12 y 13. Sí, el que tiene. Es primera de Juan 5, 12 y 13. El que tiene, que dijiste. Amén. Estas cosas. Entonces, miren que no es amarnos a nosotros mismos, ¿no? Es el que tiene al Hijo, tiene la vida, porque Él nos amó primero. Leamos también, ahí mismo en primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amo. Entonces, ¿por qué es que tenemos que amar? ¿Por qué es que amamos a los hermanos? Porque Dios nos amó a nosotros primero, ¿cierto? Y el amor de Dios ahora está en nosotros. Y ahora, como el amor de Dios está en nosotros, tenemos esa capacidad de amar a los demás. Pero no es que primero amate a ti mismo porque sí, ¿cierto? Es porque el amor de Dios está en mí. Claro. Eso es una invitación a la autoexaltación, ¿cierto? Ámate a ti mismo, que es, ya vimos que es un pecado. Ahora el otro punto. Eres creado a la imagen de Dios y esto te hace inherentemente digno de su grandeza, ¿cierto? Esto también lo enseña el mundo, lo enseñan inclusive algunas iglesias, ¿cierto? Miremos qué ignora. Romanos 5, 8. Duro 5, 8. Amén. O sea que nosotros no somos inherentemente, por nuestras fuerzas, somos infinitamente valiosos. No, ese valor lo tenemos porque Cristo murió por nosotros. Entonces, como el hacer. Amén. Bien, gracias. Otro de los puntos que veíamos, ¿no? Que sin una buena autoestima es imposible hoy relacionarnos con los demás, lo que decíamos, quiérete a ti mismo, ¿cierto? Miremos 2 Corintios 3, 5 al 6. Dios mío, nos toca ir cerrando. 3, capítulo 3, versículos 5 y 6. Amén. Entonces, ¿de dónde viene nuestra competencia? No viene de nosotros mismos, ¿cierto? No viene de nosotros mismos, sino que viene de Dios. Cuando nosotros logramos entender que somos capaces de hacer las cosas, pero no por nosotros mismos, sino porque
porque tenemos dependencia total en Él, que separados de Él nada podemos hacer, pero con Él lo podemos hacer. Nuestra perspectiva ya no está centrada en mí, ¿cierto? Nuestra perspectiva está centrada en lo que Dios puede hacer por nosotras y en lo que Dios quiere que nosotras hagamos. Entonces miren que es una perspectiva totalmente diferente a lo que el mundo nos está enseñando. No es en nuestras capacidades, no es en lo que podemos hacer, tú puedes, esfuérzate, sé valiente, dice el Señor, pero es porque Él ha puesto esa fuerza en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas que nos da poder. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, tengo otros puntos, pero yo creo que el tiempo no nos va a dar, entonces, y tenemos que cerrar porque ya Alice viene la próxima clase. Entonces, ¿qué es lo que nos queda como conclusión en la mañana de hoy? Que sin Dios nada somos, ¿cierto? Sí. Amén, ¿cierto? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿no? Leamos Juan 1, 2, 16, por favor. Y alguien, por favor, que cierre con Lucas 9, 22, 23 al 25, para poder cerrar la clase. Entonces, ¿de dónde es que nosotras podemos ser llenas, plenas y completas? De arriba, ¿cierto? Solo en Él tenemos plenitud. Entonces, miren que ya no hay espacio a autodespreciarme. ¿Por qué? Porque yo soy plena en Cristo. A mí no me hace falta nada, nada. Entonces no tengo que odiar. Todo lo como yo soy, así me hizo el Señor y soy su creación. Estoy plena, estoy gozosa, tengo paz. Tampoco hay, cuando entiendo eso, tampoco hay espacio para autoenaltecerme o autoexaltarme. ¿Por qué? Porque no depende de mí, no es por lo que yo hice, es por lo que Él me regaló. ¿Sí? Por la obra que Él ha hecho en mí. ¿Cierto? Y tampoco hay espacio para la autoconmiseración. ¿Por qué? Y ya no necesito que los demás estén pendientes de mí ayudándome. No, voy a decir algo que no es que no pidamos oración, tenemos que pedir oración, ¿cierto? Pero es que esa relación es mía con el Señor, ¿sí? Primeramente, yo tengo que buscarlo a Él antes que buscar a los demás, a ver qué ayuda me pueden dar los demás. Yo primero tengo que buscarlo a Él. Cuando he orado primero yo, exacto, muy bien. Entonces, como conclusión, las filosofías del hombre pues rechazan esa acción redentora de Cristo en la cruz. Totalmente. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento en el yo, como es lo que nos enseña el mundo, estoy desechando, no teniendo en cuenta el sacrificio de Cristo en la cruz, no teniendo dependencia. Entonces, ¿cuál es la solución a ese problema del yo? Leamos Lucas, el que les dije quién la tiene, Lucas 9, 22 y 23. No. 23 al 25, perdón, para poder cerrar.
Ujú. Y eso es a todo. Si alguno quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Amén. Pues, ¿qué Ay, mi Yolandita. Sí. Amén. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema, a estos 3 pecados y a todos los demás pecados que hoy no estudiamos, pero que tienen su raíz en esa mala perspectiva del yo? Niéguese a sí mismo, ¿cierto? El Señor nos invita a morir a nosotros mismos, a tomar su cruz y a seguirlo, pero siempre con los ojos puestos en Él. Amén. Menguar como Juan el Bautista. Bueno, ya vienen. Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre amado, por tu palabra que es maravillosa siempre, Señor. Permite, Señor, que en esta semana nosotras podamos poner en práctica, Padre, lo que acabamos lo que acabas de mostrarnos en tu palabra maravillosa, Señor, y que realmente, como hizo Juan el Bautista, podamos menguar a nosotras mismas y permitir que tú crezcas en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias.